La época presente y el rapto. En esta introducción, hermanos, en este tiempo, en esta época, una de las muchas que se mencionan en la Biblia, la revelación y los propósitos de Dios son diferentes en cada una de estas épocas. La palabra época en griego, aion, es traducido algunas veces como mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Oculto desde los siglos, Efesios 2:7, los siglos verdaderos, Gálatas 1:4, época presente, Mateo 12:32, este siglo, el siglo venidero. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Dios mío, no vuelva vacía, sino que dé su fruto en su tiempo, Dios mío, y que sea como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Bendito Dios. Que este mensaje sea de bendición, que este mensaje sea de poder en cada uno de nosotros, para honra y gloria de tu bendito nombre. Amén y amén. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice el libro de los Gálatas. Amén. Yo voy a pedirles por favor que mantengan sus Biblias abiertas, porque vamos a estarla ocupando todo el tiempo. Gálatas, capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del pecado del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Este es el siglo malo, hermanos, que nos ha tocado vivir. Quizá el apóstol Pablo no estaba hablando del siglo en el cual él se encontraba en ese tiempo, sino de este siglo en el cual dice la Biblia que serían tiempos difíciles y peligrosos. Aleluya. Porque dice de la época presente. Amén. Entonces, el Señor Jesús también nos hace referencia a estas cosas que se están viviendo en estos tiempos. Mateo 12, versículo 32. Aleluya. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. De este siglo, hermanos, está hablando de estos tiempos. Amén. Y incluso el venidero. Cualquiera, y cuánta gente hay en este tiempo que no blasfema contra el Espíritu Santo. Quizá lo hacen por ignorancia o con doble conocimiento, hermanos, pero terribles cosas es caer, dice la palabra de Dios en el libro a los Hebreos, caer en las manos de un Dios vivo. Aleluya. ¿Cuál será la duración de esta época? Estaremos avanzando, son muchos textos bíblicos, solamente iremos tocando uno de cada subtítulo, ¿verdad? La duración de esta época principia después de la crucifixión, o sea, desde el momento en que el Señor Jesús moría en la cruz del Calvario, venía, hermanos, el tiempo de la redención, el tiempo de la gracia, en el momento en que Jesús daba su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos del pecado. Amén. Hechos 9:26. Perdón, Hebreos 9:26, aleluya. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Muchas veces hemos hablado de ese sacrificio glorioso que el Señor Jesús hizo en la cruz y que solamente se llevó a cabo una vez en la historia. Jamás de los jamases en la historia de la humanidad, y después de que la humanidad, hermanos, se extinga en este mundo, jamás se volverá a repetir ese sacrificio, porque el escritor declara aquí que se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Su cuerpo, al ser herido, hermanos, fue como
el manto que se abrió, que cuando el templo se rasgó, el velo del templo se rasgó, hermanos, su cuerpo era la representación de ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo del templo se rasga cuando Jesús entrega su espíritu. Su cuerpo, hermanos, se desvanece y se abre a partir de ese momento el camino libre para todo aquel que lo reciba directo al Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. Cubierto por la sangre de Cristo. Entonces, esta es la época, hermanos, gloriosa, maravillosa, de la gracia redentora de nuestro Señor. Y quiero hacer énfasis en algo de suma importancia, y yo no sé si ustedes, a través de los tiempos, de los que son estudiosos de la Biblia, se dan cuenta, hermanos, que el Señor Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 34, habla de que no pasará esta generación sin que antes todas estas cosas se cumplan al pie de la letra. Y oh noticia, hermanos, el próximo año, el 14 de mayo, se cumplen 70 años de que el pueblo de Israel se convirtió en nación. Escríbanlo por favor para que no se les olvide. El próximo 14 de mayo del año 2018 se cumplen 70 años. ¿Y de cuánto se compone una generación? De 70 años, hermanos. Esto también incluso nuestro hermano Alfonso lo comentó, lo predicó en un estudio que él hizo sobre estos acontecimientos, y volvemos a reiterar ahorita para que la palabra de Dios esté constante en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, hermanos. Y el próximo año, dice el Señor Dios Todopoderoso, que Él no vendrá sin que antes se cumplan todas estas cosas en esta generación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este tiempo? Maldad multiplicada, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Incluso lo hemos estado comentando muchos vecinos en esta colonia. Se ha desatado una violencia, hermanos, delincuencia tal que nos hemos tenido que organizar entre vecinos para poner, alarmas en las esquinas con un control remoto para que cualquiera que vea algo inmediatamente la colonia esté alerta. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo, hermanos? O sea, yo no digo que a través de las generaciones no ha habido maldad, no ha habido pecado, no ha habido perversión, no ha habido violencia, pero dice la Biblia que en estos últimos tiempos, antes que Él venga por su iglesia, se multiplicaría la maldad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque, hermanos, no debemos estar viviendo en la zozobra, sino glorificar el nombre de Cristo, porque, hermanos, su palabra se está cumpliendo con una exactitud impresionante. Aleluya. Vamos a ver la naturaleza de esta época. Primero estamos hablando de la duración de esta época, hermanos, y está a punto de culminar. ¿Se dan cuenta? Leímos la palabra de Dios y les di la cita bíblica, Mateo 24, 34. Amén. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta época? Gálatas 1:4, hermanos, habla de este presente siglo malo. Dice la palabra: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice la Escritura que Él se dio a sí mismo en remisión por nuestros pecados para librarnos de esta generación perversa. ¿Qué cosa fue lo que ocurrió en los tiempos de Noé? Miren, hermanos, en este tiempo está abierta la puerta del arca de la salvación, que es el Evangelio de Jesucristo, y se ha venido proclamando desde en el momento en que Jesús murió en la cruz, hermanos, y se rasgó el velo para tener acceso directo al Padre en el nombre de Jesús y cubiertos por su sangre preciosa. Desde allí, desde ese momento hasta el día de hoy, hermanos,
la puerta del Evangelio de salvación, del arca de salvación, se abrió para que todo aquel que quiera entrar pueda ser salvo. Aleluya. Y dale gracias a Dios porque, hermano, tú has entrado allí, en el arca de salvación. Quizá falta de alguna manera que tú verdaderamente te afirmes, te consolides en el Evangelio y vivas conforme a la palabra. Amén. Obedeciendo la palabra, porque no es suficiente decir soy, sino demostrarlo con nuestras vidas, con nuestras acciones. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, la obra de Satanás en esta época, hermanos. Miren, son muchos textos bíblicos, pero si nos extendemos dando textos tras textos que de alguna manera son buenos, yo se los puedo dar, pero ustedes los pueden consultar en sus hogares. Por ejemplo, hablando de la naturaleza de esta época, ya les di Gálatas 1:4, ahora Filipenses 2:15, de esta generación maligna y perversa, hermanos. Filipenses 2:15. Segunda de Timoteo 2:13. Dice la Escritura en segunda de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 13, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? No muchas iglesias que practicaban la sana doctrina se han torcido, se han desviado de la verdad. Y dice la Escritura, hermanos, que se levantarían doctrinas no de hombres, sino dice doctrinas de demonios. Hace unas semanas atrás estábamos hablando sobre esta cuestión de el trabajo de Satanás en el mundo entero y cómo hace su obra maligna, hermanos, y eso es lo que está prevaleciendo en las iglesias. Son pocas las iglesias, hermanos, alrededor del mundo que todavía se mantienen en la verdad. Por eso el apóstol Pablo persiste e insiste a Timoteo, a Tito, en el que les dice, persiste en lo que has creído y te persuadiste sabiendo de quién te has aprendido. Estas palabras, estas escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Aleluya. Por eso no dejes de leer la Biblia, nunca dejes de congregarte, nunca dejes de venir, porque a través, hermanos, de la palabra viva es como nuestros corazones se afirman en la fe. Aleluya. Ahora, la obra de Satanás en esta época. Él gobierna el curso de esta época, hermanos. Miren, una cosa, él va a la vanguardia con la tecnología. Satanás es vanguardista, hermanos. Y él utiliza, en cada época de la humanidad, él utilizó los medios que se le daban a la mano, que estaban a su disposición para engañar a la humanidad. En el tiempo de la Inquisición, en el siglo XV, siglo XIV, siglo XV, hermanos, en la época medieval, ¿qué cosa fue lo que prevaleció y se conoce como la edad oscura o la edad del oscurantismo? La edad en el que, hermanos, la Biblia no estaba permitida leerla públicamente. La Biblia se mantenía escondida. Y Satanás utilizó esos medios para engañar a generaciones y generaciones de seres humanos, sobre todo en Europa, allá donde se practicaba la Inquisición. Un famoso español, hermanos, conocido como Torquemada, que asesinó, que torturó brutalmente a miles y miles, quizá millones de cristianos y de judíos en los instrumentos de tortura. Y esos instrumentos serán utilizados en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí sabían eso? Bueno, entonces, esto es lo que está prevaleciendo en esos tiempos. Él utiliza ahora la tecnología para desviar al ser humano. Como vemos, sí, hace unos meses atrás, quizá
unos 8 o 9 meses atrás, hermanos, se hablaba de un nuevo juego en los celulares que se llama Pokémon 3D, algo así, o virtual, en el que todo el mundo aparecían zombies caminando en la calle, manejando el aparatito y buscando el demonio, que supuestamente si lo encontraban iban ganando el juego, y todo el mundo como zombies caminando en las calles. Muchos murieron porque ni siquiera se dan cuenta que iban atravesando la calle y venía el vehículo y los atropellaba. ¿Sí vieron eso? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra juventud en este tiempo, hermanos? Con las familias ha dejado de haber comunicación, ya no hay comunicación, ya no hay una relación estrecha en el que a la hora de la comida platiquen, ¿verdad? Todo el mundo hundido en sus tecnologías. Y la Biblia, Dios mismo habló de estas cosas. Dice, la ciencia del bien y del mal, conociendo el bien y el mal. Por un lado tiene su parte buena, pero también por el otro tiene su lado malo. Y más malo que bueno, hermanos. Todo esto lo está utilizando Satanás para llevarse. Miren, hay mucha gente que piensa que los niños a una edad determinada, 7, 8, 9 años, son inocentes. Ya no hay inocencia, hermanos. Hay niños que se están yendo al infierno. Créanme, por favor, no estoy diciendo una mentira. Hay un tema de su importancia en las predicaciones del hermano José Irión, en donde habla de un tema tan importante, de que a qué edad un niño, hermanos, puede ser inocente, y a qué edad ya tiene conocimiento del bien y del mal, de lo que es bueno y de lo que es malo, y con plena conciencia de que si desobedece, y hermanos, ese niño que sorprende la muerte, se va a una condenación eterna. ¿No dice la Biblia en el libro de Apocalipsis? Y dice, y vi a los grandes, a los muertos, grandes y pequeños, no hablando de jerarquías, sino hablando de gente adulta y de niños delante de Dios, que estaban siendo juzgados en el juicio del gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. ¿Cuánta violencia hay en estos tiempos? No, niños que juegan, hermanos, el Pokémon, que juegan el Xbox, que juegan ¿cómo se llama? Juegos de violencia, y que incluso son capaces de asesinar a sus propios padres. Niños de 6, 7 años asesinando a sus padres, porque entran espíritus de maldad, espíritus, hermanos, de homicidio, espíritus de suicidio en ellos, que los lleva a una situación de muerte eterna. Vayamos a 2 Corintios 4:4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios, y aparece Dios con D minúscula, hablando, hermanos, del que gobierna, el príncipe de este mundo, del cual habla la palabra, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Qué cegó? A ver, léanlo, por favor. Todos juntos, unánimes. El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿A cuánta gente no le predicas en este tiempo, hermanos? Y muchos, si no son religiosos, si no son ¿cómo se llama? Están infiltrados en sectas satánicas, otros son ateos, y otros, hermanos, simplemente agnósticos, y dicen, no, Dios no existe, quiero que me lo muestres. Hay un video, hermanos, en donde un joven le está predicando a un señor en Estados Unidos, y el señor le debate y lo quiere dejar en ridículo, hermanos, y se enoja y se exaspera de tal manera que le dice, aquí ahorita, muéstrame a Dios, quiero ver a Jesucristo, muéstramelo ahora. ¿Qué dice aquí la palabra? Dice el príncipe, el Dios de este mundo,
les ha cegado, les ha entorpecido el entendimiento para que no les resplandezca la luz de la verdad. ¿Cuántos jóvenes en este tiempo les hablas del Evangelio con un cigarrillo en la mano, una botella de licor en la mano y les dices, Cristo te ama? Y se burlan de la palabra. Lean el libro, hermanos, de Génesis, en donde habla de los tiempos de Noé. Noé construía el arca y en lo que construía el arca les predicaba que vendría un diluvio. Y había un hombre llamado Matusalén, que significa al morir vendrá un diluvio. Ese hombre, el nombre de ese hombre, hermanos, era la advertencia constante. Cada vez que veían a Matusalén, sabían que vendría un diluvio universal sobre la faz de la tierra, sobre el globo terráqueo. ¿Y cuántos se salvaron? A ver, hermanos, ¿cuántos se salvaron? 8 solamente. La familia de Noé. Eso da a entender, la familia de Noé es un tipo de la iglesia en la que, hermanos, son pocos los que se salvan. Todo el mundo va en una carrera desenfrenada hacia la condenación, hacia el infierno. Y muchos dicen, no, pues sí, me quiero ir al infierno, quiero estar allí con mis cuates bebiendo chelas, disfrutando del calorcito. Sí, no saben el terrible tormento, hermanos, indescriptible. No se puede describir el tormento en ese lugar. Y nosotros no tan solo la persona es quemada por el fuego incandescente, sino que los mismos demonios se encargan de torturar a las personas. Y habla la Biblia también de oscuridades densas que incluso se pueden palpar. ¿No fue esa la oscuridad que Dios mandó en el pueblo de Egipto? Sí. Dice la Biblia, hermanos, que mandó una densa oscuridad, densas tinieblas. Cuando habla de denso, quiere decir, hermanos, que estaban tan espesas que incluso se podían palpar. ¿Cómo serán las tinieblas en el infierno? No puedes ni ver la punta de tu nariz. Pero la gente se burla. Y esta es la obra de Satanás en esta época, en la cual dice la Biblia aquí que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los incautos. El propósito de Dios en esta época, salvar a los pecadores, tanto judíos como gentiles. A los judíos, Romanos 1:16. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Recuerden que Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué habla así, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que de ellos viene la salvación. Ahorita en este tiempo ellos, sus corazones y sus mentes están entenebrecidas, pero llegará el tiempo de la redención para ellos, en el que dice la Biblia, y después todo Israel será salvo. Pero ahorita ellos han sido hechos a un lado por un tiempo para Dios enfocar su mirada, todos sus sentidos y todos sus sentimientos en nosotros. Aleluya. Jesucristo está, hermanos, poniendo la mirada en su pueblo, en su iglesia, en todo el mundo entero, o en el mundo entero, porque el tiempo, vean ese reloj, hermanos, cómo transcurre el tiempo, y el tiempo se ha acabado. Solamente Dios está dando tiempo extra, porque el Señor, hermanos, está viendo que todavía muchos no se han afirmado. Y si el Señor viniese hoy, ¿cuántos se irían con Él? ¿Cuántos partiríamos con Él? Por eso dice la palabra, esfuérzate y ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Porque es necesario, hermanos, que todas estas cosas acontezcan. Miren, ¿por qué Dios está permitiendo en este tiempo que la maldad se esté desatando de una manera terrible, espantosa, desenfrenada? Para que el pueblo de Dios, hermanos, esté orando. ¿Cómo vive un pueblo o una nación cuando todo está en paz? Todo el mundo holgado, ¿verdad? Pensando en cosas ociosas,
no ocupándose en cosas productivas, sino disfrutando, derrochando, ¿verdad? Cuando la gente tiene demasiado dinero, derrochan el dinero, derrochan su vida, derrochan el tiempo. Pero cuando hay aflicción, ¿qué es lo que clama el hombre, hermanos? Se olvidan de su ateísmo, se olvidan de su agnosticismo, como se le llame, los que son agnósticos, se olvidan de sus religiones y claman al Dios que está allá arriba. ¿Sí o no? Claman a ese Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia en este tiempo, hermanos. Está permitiendo que vengan todas estas cosas para que la iglesia esté velando y orando. ¿Cuántos velan? ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están buscando el rostro de Dios? Aleluya. La ocupación o tarea de los creyentes en esta época. No está hablando de la gente allá afuera, hermanos. Está hablando de su pueblo. Está hablando de los creyentes. Está hablando de su iglesia. Evangelizar a todo el mundo, en todo tiempo. ¿Cómo evangelizas tú? Tú le dices a la gente, yo soy cristiano, pero con tus hechos lo niegas. Mira, hermano, más vale que mejor te quedes callado, porque si dices que eres cristiano y después la gente te ve haciendo cosas que no son lícitas, que no son permitidas dentro del camino de Dios, cuando otra persona le hable del evangelio a esa persona, a tu vecino, a tu compañero del trabajo, y diga, Cristo te ama, mira, Cristo cambia. Sí, cómo no. Yo conozco a uno que allá en mi trabajo, o mi vecino, o mi familiar, que se dicen ser cristianos. Incluso conozco pastores, han dicho así. Conozco pastores que predican en una iglesia y andan allá bailando, tiene 2 o 3 mujeres, dice palabras soeces, maltrata a su familia, anda robando, anda haciendo cosas deshonestas. ¿Cómo voy a creer en eso? Hipócritas. ¿No dice así la palabra, hermanos? Que más les vale a los tales no haber nacido. Pero si nosotros, hermanos, verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que ser hijos de luz, que alumbra en todo tiempo, dice la palabra. Vivir conforme a la palabra, practicar la palabra, hermanos, para que cuando alguien le hable a esa persona, o tú mismo vayas y le compartas del evangelio, te diga, ¿y cómo le hiciste tú para cambiar? Y los corazones, hermanos, se doblegan, porque estás hablando no tan solo con las palabras, sino con tu propia vida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo más maravilloso, porque dice Jesús, dice, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de obedecer mi palabra. Dice, no dice el Señor, hermanos, en las epístolas de Juan, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice aquí? Mateo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No está hablando aquí ni de Pedro, ni de Juan, ni de Mateo, ¿verdad? Está hablando de Él mismo. ¿Quién habla aquí? Jesús. ¿A quién les da la instrucción? A sus discípulos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio de Mateo, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Constantemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, hermanos, despierten por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y a qué nos ha mandado? ¿Cuál es la gran encomienda? ¿A qué les encomendó Jesús a sus discípulos? Predicar la palabra. ¿Y qué es lo que Dios nos ha demandado a nosotros también? Predicar la palabra. ¿Cómo? ¿De palabra, de dientes para afuera nada más? Con nuestras vidas, siendo ejemplo a todo mundo, hermanos. Eres ejemplo en tu trabajo, eres ejemplo con tu familia, eres ejemplo, hermanos,
por tus vecinos, de tal manera que la gente pueda decir, esa familia son una familia honesta. Miren, les voy a contar, no lo digo por jactancia, lo digo por vanagloria, pero aquí está mi cuñada, hermanos. Los mismos vecinos de esta colonia, sin que nosotros les dijésemos nada, se está buscando la forma de que cada familia, casa por casa, den una cooperación. Y dos vecinos de aquí de la colonia dijeron, queremos que los tesoreros de ese dinero sean la maestra Rocío y su esposo, porque vemos que son gente honesta. Porque creemos que ellos son gente que no nos van a defraudar. Porque creemos que son gente que ellos van a ser ejemplo para los demás. ¿Acaso nosotros lo anduvimos divulgando? No. Pero la gente se da cuenta, hermanos, de cómo es nuestra vida. Tú eres ejemplo a tus vecinos. Tú les enseñas cómo es tu vida. Miren, no dice la Biblia que tenemos un sinfín de ojos que nos observan constantemente. ¿Cómo está tu vida, hermano? Si en este tiempo tu vida está torcida, se ha desviado hacia la izquierda o hacia la derecha, es el tiempo en que el Señor te está llamando a que endereces tu sendero y camines en el camino recto de la verdad. Aleluya. La posición de Cristo en esta época es el rechazo por el mundo. Amén. Rechazar al mundo, hermanos. Vivir conforme a la palabra. Vivir el Evangelio. Dice Jesús dijo estas palabras: Padre, te doy gracias porque tú me diste a los que habrían de ser tuyos y ninguno se perdió. Te pido, Señor, que no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Guárdalos del mal. Esa es la oración de Jesús por su pueblo, hermanos. Y saben ustedes que estaba orando no tan solo por los discípulos, que era su iglesia en ese tiempo, la primera iglesia, sino también por nosotros. ¿Sabían ustedes eso? Amén. ¿Qué nos dice, hermanos, aquí? La posición de Cristo en esta época, 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué habla el apóstol Pablo de esta forma, hermanos? Porque no fue ciertamente piedra de tropiezo para los judíos el advenimiento de Cristo. ¿Lo aceptaron o no lo aceptaron? A ver, todos en coro, por favor. Todos lo aceptaron. Y para los gentiles, locura. Están bien locos, fanáticos religiosos. ¿Qué le ocurre a un predicador si sale ahorita y se va a parar en medio del zócalo y empieza a hablar en contra del homosexualismo y el lesbianismo? ¿Qué creen ustedes que haga la gente, hermanos? Lo apedrean, lo linchan o lo meten a la cárcel. No dice la Biblia que es el Evangelio para los gentiles es locura. Pero ¿qué dice más adelante, hermanos? En el versículo, a ver cómo estamos aquí, 1 Corintios 1:23, ¿verdad? Dice, más para los llamados, versículo 24, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, más para los que han sido llamados.
quienes entienden que tú has sido ya. ¿Tú entiendes que has sido llamado al Evangelio? Dale gracias a Dios porque saliste de esa ignorancia. Gloria a Dios. Hermanos, antes, no lo digo en son de burla, sino para que tú retrocedas un poquito en el tiempo y te des cuenta qué cosas adorabas. Tremendos ídolos de 2 metros en tu casa. Y entre más grande, creías tú que era más poderoso. Y entre más enorme, creías tú que era más eficiente, más eficaz. Y no dice la Biblia que dentro de ellos se guardan. Entre más grande era el ídolo, más grande era el demonio que guardabas ahí en tu casa. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué cosas adorabas antes? Andabas ahí con tu estampilla dentro de tu cartera, dentro de tu billetera, en las amas de casa, en sus monederos, trayendo a la Virgen de Fátima, ¿verdad? Un demonio ahí, guardado, un colgajo aquí, cargando un demonio. Todos fuimos así, hermanos. No lo digo nada más de aquí para allá, sino también, hermanos, porque eso fue mi familia. Mi madre, mi padre, antes de convertirse al Evangelio, mi madre era una católica de hueso colorado. Y hermanos, solamente el poder de Dios fue el único que la pudo transformar. Porque Dios le tuvo que hablar en un sueño y le mostró la gran tribulación a ella. Dios le mostró que ella se quedaba aquí en la tierra y mi padre y mis hermanos volábamos hacia el reino de los cielos y ella se quedaba aquí padeciendo la gran tribulación. Cuando ella despierta exaltada, su corazón latía agitadamente, sus lágrimas corrían y amaneciendo lo primero que hizo fue al templo, se arrodilló a orar y le dijo: Señor, yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti, Señor. Que a partir de ese momento, hermanos, hasta el día de hoy, caminamos en este camino de bendición. En este camino de bendición ciertamente ha habido tropiezos, caídas, pero nada, hermanos, que no podamos superar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no estamos solos. Cuando andabas en el mundo estabas completamente solo. Pero cuando viniste a Cristo, sí, ciertamente tienes problemas, dificultades, luchas, tribulaciones, angustias, enfermedades, pero Jesucristo está contigo. Y dice el Señor: porque no he visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. ¿Acaso te has quedado sin comer algún día? Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aleluya. Ahora, después de hablar, hermanos, de la época presente, hermanos, tomaremos ahora el tema del rapto. Amén. Vamos a dar una definición de lo que significa el rapto. Pongan mucha atención, por favor. La palabra rapto significa llevar afuera o tomar violentamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien lo rapta? No lo toman violentamente y se lo llevan y no saben a dónde. La policía, los familiares empiezan a buscar, a investigar y no lo encuentran. ¿Qué hará Dios con su pueblo? Lo tomará y se lo llevará fuera de este mundo con violencia. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18? Dice: un abrir y cerrar. ¿Y cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Fracciones de segundo. Pestañeas y de repente dices: ay, Dios mío, se fueron. ¿A dónde? Y en ese momento caes de rodillas y dices: Señor, me he quedado. Mira, hermano, que no vengas a este lugar solamente a calentar una vaca. Porque si ahorita te estás
estás perdiendo el tiempo y no pones atención a lo que la palabra de Dios habla, quizá venga el tiempo en el que te arrepentirás y llorarás amargamente por no haberte afirmado en la palabra de Dios. Tú solamente viniste aquí a platicar, a perder el tiempo, a incluso burlarte de la palabra de Dios, porque cuando no pones atención a la palabra y estás platicando con tu compañero de al lado, te estás burlando del Evangelio, te estás burlando del Espíritu Santo, te estás burlando de la palabra, te estás burlando de la presencia de Dios y de los ángeles, dice la Escritura. Y el Señor, hermanos, dará un pago por todas esas cosas. Dará un pago. Y ese pago será el lago de fuego eterno, de la cual habla Apocalipsis, hermanos, que es la muerte segunda. Así que ten mucho cuidado. Si a este lugar solamente vienes a perder el tiempo, a calentar una banca, a platicar, porque Dios está escribiendo en el libro, dice, y se abrieron los libros en plural. Quiere decir que hay muchos libros, y uno de esos libros es donde Dios está escribiendo día a día, constantemente, a cada segundo, cada acción de tu vida. ¿Qué dices? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué deseas? ¿Qué piensas? ¿Qué pronuncias? Todo está siendo escrito, hermanos. No hay absolutamente nada que a Dios se le escape. Y dice la palabra de Dios, y saldrá a la luz. Muchos hermanos, para arrepentimiento, para reprender a la iglesia, pero no para condenación, y muchos para condenación eterna. ¿Saben ustedes que Dios va a juzgar a la iglesia, hermanos? Pero no para condenación. ¿Sabían ustedes eso? Sí. Y no dice el Señor en su palabra, y Dios juzgará a su pueblo y a cada uno dará su pago conforme a sus acciones. ¡Cuidado! Está prendido, hermanos, el foco ámbar, a punto de cambiar al rojo, porque cuando cambie al rojo será demasiado tarde. Cristo está a punto de retornar por su iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, debe hacerse distinción entre rapto y revelación. El primero se refiere al retorno secreto de Cristo en el aire. ¿Saben ustedes que hermanos, en el rapto Jesús no será visible? Sino que dice, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses? ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 en adelante? Donde dice, hermanos, que lo alcanzaremos en el espacio. Tendrás que ponerte tu traje de bus, tu traje de astronauta, para poder salir a la atmósfera, allá afuera de la atmósfera terrestre. Tendrás que ponerte un traje especial para que los rayos del sol no quemen tu piel y te dé cáncer. ¿Qué dice el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo? Dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo mortal, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal de gloria eterna. ¿Cuántos quieren ese cuerpo? ¿Cuántos quieren vivir esa eternidad con Cristo, hermanos? Cristo viene. Él viene por su iglesia. Los tiempos se han cumplido ya. Quizás si salimos a predicar esto allá en las calles, la gente va a decir, fanáticos religiosos, quítenlos de aquí, échenlos afuera. ¿Qué cosa hicieron con Noé? Vuelvo nuevamente a reiterar. ¿Qué hicieron con Noé? ¿No se burlaron de él? Y decían, estás loco, Noé, ¿cómo construyes un barco enorme en medio de la nada? ¿En dónde está el mar? ¿Cómo lo vas a transportar al mar? Y no sabían, hermanos, que Dios dice que rompería
las fuentes de los abismos. Eso está demostrado científicamente. Hay un video de un científico, hermanos, en física cuántica, que es miembro del Pentágono en los Estados Unidos, y da una explicación científica de qué cosa fue lo que ocurrió, y que hay evidencias alrededor del mundo entero de que hubo un cataclismo a nivel universal. Al hablar a nivel universal, quiere decir en todo el planeta entero. Antes no existían los continentes. Se conocía como la Pangea, y eso lo han descrito los los que estudian geografía, los científicos, los geógrafos. El mundo estaba unido, pero cuando vino, hermanos, el cataclismo, este científico explica que las placas tectónicas se separaron, y antes no existían esas montañas gigantescas que existen ahora, de miles y cientos de miles de metros de altura. Todo fue, hermanos, como cuando tú arrugas un papel o una sábana y se van haciendo quiebres hacia abajo y hacia arriba, y se formaron los grandes abismos y las inmensas montañas. Explica cómo las placas se separaron cuando hubo, hermanos, esa presión que dice que fueron miles de kilotones, de miles, o incluso menciona millones de bombas atómicas, comparándolas, que, hermanos, una energía indescriptible que fue liberada, y que el agua llegó hasta la atmósfera y desgastó la capa de ozono. Está demostrado científicamente que antes del diluvio existían animales gigantescos, plantas gigantes, que el desgaste de la placa de la capa de ozono, hermanos, provocó que el hombre viviera menos tiempo sobre la faz de la tierra. No me estoy sacando esto nada más así, lo estoy para chorearlos a ustedes. No, hermanos, esto está demostrado científicamente. Y en estos tiempos la gente se burla, y se han manifestado como nunca avistamientos extraterrestres, manifestaciones diabólicas, demoníacas, para que cuando ocurra el rapto la gente diga: se los llevaron los extraterrestres. Y no sabrán, hermanos, que la iglesia se fue para vivir en el reino de los cielos. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Entonces, dice aquí, entre rapto y revelación, el primero se refiere al retorno secreto de Cristo en el aire por los suyos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Amén. Dice: luego nosotros, hablando de la iglesia, vean cómo el apóstol Pablo visualizó esto en el futuro, hermanos. Vio a la iglesia en todo el mundo, esparcida en todo el mundo. Dice: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Vean aquí cómo habla de un arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Cuáles ellos? ¿Cuáles ellos, hermanos? Los que murieron en Cristo Jesús, dice, resucitarán primero. Lean los versículos anteriores. Y después dice: nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntamente con ellos seremos llevados en los aires para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mucha gente confunde el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo, y son dos cosas totalmente diferentes. La segunda venida de Cristo será al final de la gran tribulación, hermanos. Eso lo debemos entender. Esa es la cronología de la Biblia, hermanos. Y esos son temas escatológicos
que mucha gente incluso están predicando en este tiempo que la iglesia o pasará por la gran tribulación y a la mitad de la gran tribulación Cristo levanta su iglesia, o al final de la gran tribulación. No dice la palabra de Dios, hermanos, aquí, y fue un ejemplo. Enoc es un tipo de la iglesia. No necesitamos tomar textos bíblicos del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un tipo de la iglesia en la antigüedad. Enoc dice, y caminó Enoc con Dios, hablando de que la iglesia camina con Dios en este tiempo, y se lo llevó Dios para no ver muerte, dice la Escritura. Y después de Enoc, ¿qué vino? ¿Qué vino, hermanos? ¿No vino el diluvio? Y antes de que la iglesia tenga que pasar por ese proceso de tribulación y gran tribulación, Cristo se llevará a su pueblo. Aleluya. Así que no te aflijas si tú estás firme en el camino y ya eres un cristiano verdaderamente convertido. Ten simplemente la esperanza de que el Señor vendrá por su pueblo. Pero dice el Señor, velad y orad para que no caigáis en tentación. Ahora, la segunda se refiere al último retorno visible de Cristo a la tierra con los suyos para juzgar y reinar. Esta es la segunda venida, porque se hará visible, y dice, y todo ojo le verá. Vamos a Zacarías capítulo 14, versículos del 4 al 5. Amén. Zacarías, hermanos, son los profetas menores. Está después de el libro de Daniel, Amós, Miqueas, Habacuc, Sofonías. Después está Zacarías, capítulo 14, versículos del 4 al 5. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Oh, gloria al Señor para siempre. Porque aquí el profeta está visualizando, él vio esa escena gloriosa, como Dios le muestra en el futuro, hermanos, las cosas que todavía no ocurren como si hubiesen ocurrido ya. Y dice, y se afirmarán, hablando del futuro, está hablando en tiempo futuro. Dice, se afirman, no dice, se afirmaron. Dice, se afirmarán sus pies en aquel día. Vean cómo dice, en aquel día, cuando venga ese día, cuando venga ese momento, sobre el monte de los olivos. ¿A dónde ascendió Cristo Jesús? Hacia el reino de los cielos después de haber resucitado. No en el monte, y ahí exactamente donde Él estaba con sus discípulos, en donde Él, hermanos, ascendió a los cielos y sus discípulos lo vieron subir y una nube lo cubrió y se lo llevó, hermanos. Exactamente allí, en ese lugar, Él volverá a poner la planta de sus pies. Aleluya. Y dice, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Vean, ocurrirá un terremoto. Está demostrado científicamente que en esa parte, hermanos, los geólogos han descubierto una falla tectónica en las profundidades de la tierra. Y Dios hará que eso ocurra en su tiempo. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué es lo que Dios preparará en ese lugar? Él pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá por el medio, haciendo un valle grande, y la ciudad celestial, la gran Jerusalén, la Jerusalén majestuosa, hermanos, en la que moraremos allí con Él, descenderá y se posará en ese lugar. El año pasado, hermanos, hablamos y describimos detalle a detalle cuáles son las dimensiones de esa ciudad, en su ancho, en su largo y en su altura. La Biblia describe que es un cubo y sus puertas son 12 puertas en cada lado, hermanos. Mejor dicho, en sus 4 lados, hermanos, en un total de 12 puertas.
hablando de los 12 apóstoles. Amén. Y cada puerta es una perla preciosa, dice la Escritura, maravillosa y gloriosa. Y dice: y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que oísteis, por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Juan Pablo II? ¿Benedicto XVI? ¿Cómo se llama? Juan Pablo III, ¿quién sabe cuántos? ¿La Virgen de Fátima? ¿La Virgen de Guadalupe? ¿Quiénes son esos santos, hermanos? Nosotros, aleluya. Esos son los santos. Dice: con todos los santos, aleluya. ¿Necesitas una aureola acá? ¿O morir para que después te beatifiquen y te pongan tu retratito ahí y te pongan tu veladora? Una ocasión, con esto termino, la próxima semana continuaremos con este estudio, hermanos. En una ocasión entró una mujer católica en un templo evangélico, un templo cristiano, y le preguntó a la hermana que estaba haciendo la limpieza en el lugar que estaba vacío, le dijo, dice: ¿qué es aquí? Dice: pues es un templo evangélico. Y dice: ¿y dónde están todos los santos? ¿A dónde están todos los santos? Los santos empiezan a llegar a las 10 de la mañana. Si quiere usted ser parte de ellos, le esperamos aquí a esa hora. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. No te llena, hermanos, de satisfacción que Jesús mismo, hermanos, nos llama santos, porque hemos sido lavados y comprados en la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea su santo nombre para siempre. La próxima semana estaremos hablando sobre la promesa del rapto. Aleluya. Inclina tu rostro y dale gracias a Dios. Padre Celeste, gracias, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por tus benditas promesas, por tu palabra inefable, Señor, por tu pueblo, Dios. Dios eterno, yo sé, y tú lo sabes mejor que yo, Señor, que esa flama de la palabra del Espíritu de Dios, Señor, se intensifica en nuestros corazones cuando oímos hablar de estas promesas gloriosas que están a punto de acontecer, que están a punto de ocurrir, y que una iglesia santa y limpia, sin mancha, sin pecado, se va hacia la eternidad para morar con Cristo por la eternidad. Oh, bendito Dios, bendice a tu pueblo, santifica a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, si hemos pecado delante de ti, si hemos hecho cosas, Dios mío, que a ti te han desagradado. Dice el Señor en su palabra: arrepiéntanse y conviértanse a mí. Hoy es el tiempo del arrepentimiento, hoy es el tiempo de la sinceridad, hoy es el tiempo, hermanos, de la reconciliación con Él. Dice el Señor en su palabra: reconciliaos pues con Dios y Él os exaltará. Clama por tu familia, clama por tus hijos, clama por tus vecinos, por tus familiares que aún no son salvos. Clama por ellos y diles: Señor, ten piedad. Ayúdame, Señor, para ir y predicarles la palabra. No importa que me rechacen, no importa que se burlen, pero yo iré y les predicaré el Evangelio. Yo iré y les proclamaré las buenas nuevas de salvación, para que en aquel día, Señor, no me eches en cara el que tuve la oportunidad de hablarles y nunca lo hice, Dios mío. Y, oh Dios, tú, oh Dios, me hagas responsable por esa sangre de esas personas que estuvieron a mi disposición para compartirles de la palabra y nunca lo hice.
dice, porque me avergonzaba del Evangelio. Dice el Señor en su palabra, cualquiera que le niegue aquí en la tierra, Él también le negará ya en el reino de los cielos. Y cualquiera que se avergüence aquí en la tierra de Él también se avergonzará de Él en aquel día delante de los ángeles y de su Padre eterno. Oh Dios, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. No importa que se burlen de nosotros, no importa que digan lo que digan, seamos como Pablo y podamos proclamar diciendo: yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Dios. Oh bendito Salvador, gloria a tu nombre para siempre, exaltado eres por los siglos de los siglos. Grande es tu nombre, Señor, bendito eres, santo, poderoso, glorioso, maravilloso Dios, digno de honra y gloria. Gracias, Dios eterno y santo.